Cordial saludo, mi nombre es Carolina Rivera Dávalos y a continuación les hablaré sobre las diferencias de un contrato público y privado, las partes del contrato público y privado, los principios del contrato público y privado, los tipos, los incumplimientos y qué es un interés general particular y el principio de igualdad. Aquí observamos las diferencias de un contrato público y privado. En un contrato público, como su nombre lo dice, su utilidad es para las obras sociales que benefician al Estado, mientras que el contrato privado beneficia netamente a la empresa. Debemos de recordar que el contrato público para que se realice debemos estar registrados en una plataforma del registro único de proponentes, mientras que el contrato privado se realiza directamente con las partes, de lo cual la propuesta de un particular debe ser muy llamativa y atractiva para ser apto para la contratación que es solicitado. La contratación en un contrato público se realiza por medio de entes del Estado, mientras que el contrato privado se realiza entre los inversionistas. Aquí observamos las partes del contrato. Entonces, las partes del contrato público y privado tenemos el contratante, el contratista y el interventor. ¿Qué es el contratante? El contratante es el que realiza el pago por recibir los bienes y servicios, es decir, la persona que se encarga de contratar. ¿Qué es el contratista? El contratista es la persona que suministra los bienes y servicios para ejecutar el contrato. ¿Y qué es el interventor? El interventor está encargado de controlar y examinar todas las labores que el contratista realiza para que ocurra en condiciones óptimas. Aquí observamos los principios de la contratación privada y pública. Entonces, iniciemos. ¿Qué es un principio? Un principio son unas bases o ideales que nos orientan para saber qué camino tomar, en este caso un contrato público y privado. Son esas normas que debemos regir para, para, para realizar un óptimo contrato, por lo menos. En el contrato privado analizamos que hay un principio de la autonomía de voluntad, de causa concreta, de consensualismo, de relatividad del contrato, de eficiencia, de obligatoriedad, de sociabilidad y de inalterabilidad. Mientras que en el contrato público encontramos la transparencia, la economía, la responsabilidad, la igualdad, la moralidad, el principio de la participación, el debido proceso, la imparcialidad, el principio de la buena fe, el principio de claridad, el principio de eficiencia y el principio de coordinación. Aquí podemos analizar que en lo público nos habla de unos principios que también debemos de tener como persona, ya que estamos elaborando o vamos a elaborar unas metas para lo público, para el ente social, y el privado ya se rige por una empresa propia, lo cual sus principios están realizados para que esta empresa trabaje en condiciones óptimas. Aquí encontramos los tipos de contratos privados. ¿Qué es un contrato unilateral y bilateral? En el contrato unilateral es cuando su obligación es a una de las partes, como por ejemplo un contrato de préstamo. Solo una parte está obligada en realizar, en cumplir con ese contrato. ¿Y qué es un contrato bilateral? Es cuando las dos partes están obligadas a realizar ese contrato, como por ejemplo el contrato de compra-venta.
Ahí encontramos también un contrato gratuito y oneroso. En esta imagen podemos observar que un contrato gratuito es cuando una de las partes obtienen un beneficio. Entonces, como por ejemplo una donación. Y oneroso es cuando el beneficio es para ambas partes, como por ejemplo el contrato de trabajo, donde la parte contratante obtiene el beneficio de la mano de obra del trabajador y el trabajador obtiene el beneficio monetario, que es un contrato conmutativo y aleatorio. El contrato conmutativo es cuando se deben realizar en forma equivalente, es decir, en partes iguales, como por ejemplo el contrato de trabajo y de compraventa. Y aleatorio es cuando se puede estimar desde un inicio los beneficios que produce, como por ejemplo los juegos de azar y apuesta. ¿Qué es un contrato principal y accesorio? El contrato principal es cuando puede existir individualmente, es decir, un contrato de arrendamiento. Él puede realizarse individualmente, no depende de nada, de ningún otro contrato. Mientras que el accesorio depende de de un contrato principal para llevarse a cabo. Por ejemplo, el contrato de prenda, que es un contrato real. Aquí en esta imagen podemos observar que un contrato real es cuando es necesario la entrega de lo solicitado en el contrato, como el contrato de comodato, el contrato de prenda y de depósito, que es un contrato solemne. El contrato solemne es cuando solo debe, para que sea efectivo, solo debe reñirse por todos los documentos que la ley solicita, y que es el consensual. El consensual es cuando se perfecciona por el solo. Por ejemplo, la compraventa no es necesario entregar el bien ni el dinero, simplemente el contrato existe y no necesita nada a cambio. El contrato público, podemos encontrar el contrato de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, fiduciarios y fiducia pública. En general, lo que destaca esos contratos es que todos se rigen en lo público. Todos, por ejemplo, el contrato de obra. El contrato de obra se pacta o se firma por un tiempo o un periodo, mientras se ejecuta la obra, la labor o una actividad determinada. El contrato de consultoría, aquí podemos observar que el contrato de consultoría es cuando se realizan los proyectos de inversión, examinación y programas específicos de la coordinación, el control y la supervisión. Por ejemplo, los estudios previos para invertir en una nueva sede. ¿Qué es la prestación de servicios? En la prestación de servicios es cuando se celebran en las entidades estatales para desempeñar actividades o funcionamiento de dicha entidad. Por ejemplo, si contratamos a una persona para que su vehículo nos transporte un material, entonces ahí estaríamos hablando de un contrato que está regulado por el Código del Comercio. Y lo que identifica estos contratos es que su resultado beneficia a lo público. Las responsabilidades por un incumplimiento de contratación es que puede anularse o realizar la terminación a la persona que ha incumplido y puede demandar su cumplimiento por sí misma. La parte que lo ha incumplido puede demostrarlo si tiene la facultad para exigir que el contrato se cumpla. Y su incumplimiento en el contrato puede generar la penalización por día, no podrá ser superior al 10% del valor del bien. Y su penalización total por atrasos en la entrega no puede superar al 10% del valor del contrato.
Aquí observamos que es una definición de interés general y particular y de un principio de igualdad. El interés general son todas aquellas responsabilidades que se les encarga a los entes públicos para, para prevalecer en los intereses particulares, pero no se debe olvidar los beneficios que conciernen a los ciudadanos en general, comprendiendo así que los intereses sociales van por encima de los individuales. Es decir, los intereses generales siempre van a ir por encima de los individuales. Cabe resaltar que los intereses generales también tienen mucha importancia y el principio de la igualdad es depende de tener las mismas oportunidades, se rige para que todos tengamos las mismas oportunidades y el mismo trato, lo cual está regido por la constitución política y las personas deben de sentir que hay una igualdad de condiciones y no se presenta injusticias. Muchas gracias.